Muy bien, seguimos en Psicologiando y estamos justamente trabajando volver a empezar aquí con todo, bueno, por lo menos con una parte muy importante del equipo de CREFIN, los que se han, justamente, estamos movilizándonos de alguna manera con lo que es esta vivencia, ¿no? Y habíamos dejado la pregunta abierta de lo que es la psicología de la discapacidad, que justamente Karina nos va ahora a comentar un poquito. Tenemos unas placas que ella muy gentilmente ha acercado, que te pido que a medida que la vayamos viendo nos vayas comentando justamente el contenido de la misma. Así que le pido a nuestro director justamente si podemos compartir a continuación las placas de psicología de la discapacidad y Karina nos va a ir comentando las mismas. Muy bien. Lo que nos muestra, lo que refiere la primera placa, un poco es a la mirada que nosotros tenemos como centro de rehabilitación, que es donde tratamos de ver un sujeto con una discapacidad. Muchas veces la licenciada Cufredo Mato, justamente hoy hablamos y nos marcaba esto de poder ver en este sujeto algo más allá del trauma, de la marca, de lo real, y de poder ver el sujeto, exactamente, ¿no? Muy bien. Y trabajar a partir de esto en lo que sería la rehabilitación. Ya sea de personas que vienen con enfermedades congénitas como de las personas que han sufrido accidentes, ¿no? Sí, como es lo que habíamos hablado hoy, como también en la pantalla estamos viendo, ¿no? Sí, en ambos casos sería darle a ese sujeto la posibilidad de recuperar un lugar como persona, en su lenguaje, en sus costumbres, en su cultura. Esa sería la mirada que nosotros tenemos dentro del centro. Perfecto. Muy bien. ¿Pasamos a la siguiente imagen? Sí. La siguiente imagen habla de privilegiar las capacidades orgánico-funcionales y las potencialidades subjetivas, que es lo que marcaba recién Gerardo cuando decía que trabajamos sobre la parte cuerpo-mente y como que vamos combinando el trabajo. Muy bien. Lo que marca es, esa placa es el encuentro de las marcas del cuerpo que pueden ser por un accidente o, como planteaba la licenciada, por alguna otra causa. Los tipos de abordajes, que pueden ser abordajes terapéuticos o iatrogénicos. Justamente esto también era lo que hoy charlábamos con parte del equipo, de poder abordar al paciente y a su familia sin tomar una posición como profesionales, una posición fóbica o sobreprotectora con el paciente o obsesiva por los avances, sino poder respetar los tiempos que tiene este sujeto, este paciente. Pero vamos a la placa nuevamente, a ver si lo podemos reflejar. La mirada terapéutica está propiciando espacios no limitantes y dirigidos con el fin de que activamente se juegue el deseo y la elección del sujeto dentro de las posibilidades. Y la mirada iatrogénica justamente es donde está en esa superposición de lo fóbico, lo obsesivo y lo sobreprotector, ¿no? Esas son las dos columnas en las cuales estamos viendo. Sí. Muy bien, son los dos tipos de abordajes, son dos tipos de miradas, ¿no? Son dos tipos de miradas, pero, a ver. Bueno, me vas a la En realidad... Está justamente el complemento, claro, ¿no? De lo físico con lo psicológico, en donde ustedes trabajan en conjunto. En realidad nosotros queremos tener una mirada integral. Claro. Todo el equipo trabaja en forma transdisciplinaria. Si bien somos interdisciplinarias, trabajamos dándonos a conocer lo que cada uno hace para que el profesional que toma a ese paciente pueda cuidarlo y pueda tomar una mirada integral. Claro, a nivel integral, pero además no solamente del sujeto, sino también de su familia, que es la más importante en este caso porque es la que cumple con el 80% de las posibilidades de recuperación. Muy bien. ¿Queda algo más para ver en las presentaciones? Ahí tenemos una que dice: es característico como una clínica interdisciplinaria en la medida en que el conocimiento específico de cada disciplina tiene un límite para el abordaje clínico de una persona con discapacidad requiere una intervención interdisciplinaria. Que es justamente lo que acababa de decir en adelantar Rosa en función a esta mirada. Muy bien. Muy bien, vamos a nuestro panel que seguramente tiene muchas preguntas para hacernos. Me encantó esto de que trabajen de manera interdisciplinaria porque en mi caso en particular creo que es la única manera de poder sacar adelante a cualquier sujeto y a cualquier familia. Y lo que me gustaría es
tomar una de las primeras preguntas que teníamos, pensando en este sujeto en situación, con todo el contexto y sobre todo pensando en su familia, ¿qué es lo que más les cuesta después de un accidente, tanto al sujeto como a su entorno? Quien quiera, comienza. ¿Qué es lo Seguramente habrá muchas respuestas, Rosa, seguramente no habrá una mirada integral, pero a nivel general, ¿qué es lo que más cuesta a una persona cuando, obviamente, y a usted también, qué es lo que más les cuesta? Yo creo que tomar conciencia, ¿no?, de eso. Es difícil verse frente a esa imagen si nosotros vemos bien que estábamos bien, que teníamos una función dentro de una sociedad, y luego vernos que no podemos hacer eso, tanto para él como para su familia, no hay funcionalidad. Entonces, bueno, volver, yo creo que hay que trabajar desde la psicología junto con lo funcional para favorecer la autoestima y evitar que el sujeto entre en una depresión, porque si cae el ánimo no podemos lograr ningún paciente depresivo logra una rehabilitación. Y hay un axioma en kinesiología o en rehabilitación, que el paciente que no quiere rehabilitarse no se rehabilita. Está muy bien. ¿Sabes qué me da pie esto para hablar de un concepto que lo había mencionado hace un rato y le voy a preguntar a nuestra otra psicóloga justamente que hable, que es el concepto de resiliencia? ¿Sí? Entonces, justamente, ¿querés ampliarnos un poquito la información de lo que es la resiliencia y que es un recurso que se puede tener o hasta a veces se puede tener y no saber que se tiene? Y eso es lo peor de todo, ¿no? Porque vos decís, hay gente que no se quiere recuperar porque no pone la voluntad necesaria, porque su autoestima seguramente lo puso tan en el piso que dice, no sirvo para nada, ya me entrego porque ya no soy un sujeto que de por sí no tiene más funcionalidad. No cuenten más conmigo, ni yo cuento conmigo. Pero sin embargo hay un recurso que todos tenemos, que justamente es esto, la resiliencia, que es lo que a continuación nos van a comentar. Este es un concepto, digamos, muy histórico, que se utilizaba a lo largo, una cuestión relacionado con la energía y demás, pero bueno, ¿por qué lo tenemos a colación este tema tan importante? Primero y principal estamos hablando de una cuestión evolutiva, no esta cuestión de crisis que se está viendo. Nosotros sabemos que tenemos todos una crisis evolutiva, que pasamos ciclos vitales, pero ¿qué pasa cuando irrumpe en este ciclo vital que todos tenemos una crisis o un accidente, como es el que estamos tratando hoy en el programa, ¿no? Y justamente, ¿cómo opera la resiliencia acá? Todos tenemos esta capacidad de salir fortalecidos, ¿sí?, a pesar de una crisis, una adversidad, que es como se presenta este término justamente. Y cuando, digamos, los colegas hablaban de la depresión, es un tema bastante complicado, ¿no? Porque justamente en los duelos hay una parte en donde está la negación, ¿no? Cómo irrumpe todo esto y digamos, desbordados, la desesperanza. Se juegan muchísimas cosas que lleva a una persona a estar como incapacitada en ciertas maneras para salir adelante. Entonces, justamente la resiliencia opera, ¿no?, en estos momentos. ¿Y por qué también es importante? Porque es un pilar fuerte la autoestima y también estos personajes significativos que tenemos en la vida. Por eso me parece excelente la manera de abordar, ¿no?, que tienen acá los colegas con respecto a los vínculos familiares, que es justamente lo que hay que fortalecer, porque no solo se rompe, digamos, la cuestión personal, sino hay una cuestión de sistema, hay un quiebre en ese sistema familiar. Entonces, operar... Perfecto. Karina, no sé si querés agregar algo más al concepto. No, muchas veces nos sucede esto que plantea Rosa cuando dice, bueno, el paciente que no se quiere recuperar, no se recupera. Realmente es así. A veces hay estructuras que ya de por sí son bastante endebles y ante un hecho traumático, bueno, es muy difícil volver a reorganizarlo. Pero siempre que hablamos de un paciente, hablamos de, como hablábamos al principio, valga la redundancia, ¿no?, poder ver más allá de la patología en sí, del hecho traumático, poder ver ahí, poder apostar donde por ahí nadie está apostando. Y esto es lo que nos ayuda a nosotros como profesionales también a poder avanzar. Y poner la mirada que justamente tal vez aún la familia y la propia persona no pudo poner, ¿no? Y ustedes abrir la luz como para decir, a ver, esto todavía no lo viste. Sí. Ustedes están ahí justamente para mostrarles ese camino y esa luz.
Hay un concepto que me gustaría trabajar luego, que es el concepto de la fobia, ¿sí? Porque a mí me ha pasado muchos casos de pacientes que luego de accidentes se han encontrado en situaciones fóbicas. No puedo viajar más en colectivo, no puedo viajar más en coche, no vayas tan rápido que no me la banco. O sea, estas situaciones también es un tema de volver a empezar. Ahora, ¿qué pasa con esta persona? ¿Qué es lo que le está pasando? Y también hablar de otro concepto que se refiere a lo que sería la herida narcisista, que muchas veces lo hemos trabajado aquí con respecto al tema de no me banco esta pérdida, y como no me banco esto, ya no me banco a mí. ¿Qué está pasando con esa persona y qué venía pasando de antes, ¿no? Estos conceptos me gustaría trabajarlo luego en una muy breve pausa, donde seguiremos trabajando esto y mucho más con respecto al tema de volver a empezar. No se vaya, ya estamos.